Buenas noches, estimada Yesenia. Jessica, vamos a continuar con el capítulo 2 sobre la lógica nomológica. Bueno, es algo así como las justas nupcias entre el derecho y la lógica. Quisiera empezar esta noche con el principio de permisibilidad. Es en la sección 9.4.2. Ya. A ver, voy a utilizar la simbología. A ver, pero de la lógica nomológica para poder explicar. A ver, tenemos dos versiones. Esto está en la página 190. A ver, híjoletas, no estoy seguro en qué página está. Lo que pasa es que, a ver, no tengo aquí el libro. ¿Puede usted verle en la página 112 tal vez? Pero creo que la simbolización le tomé de la 195. Ya, eso debe ser. En la 195 está el resumen que le mostré en la última tutoría. A ver, hay dos versiones. La primera dice que el que una acción sea obligatoria implica que es lícito que sea obligatoria. Y la segunda versión es que el que una acción sea lícita implica que eh, sea lícito que sea lícita. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, verá, aquí recuerde usted que la implicación, ¿no?, que está aquí simbolizada por la flecha no es lo mismo que el condicional. La implicación es un condicional más fuerte. Lo que está diciendo esta primera versión es que cuando en el ordenamiento jurídico una acción recibe un calificativo de obligación o permisión, a partir de ahí nosotros podemos sacar la consecuencia de que esa obligatoriedad o licitud, ¿sí? Esta O es la de aquí y esta A es la interna, ¿sí? El propio ordenamiento jurídico tiene que permitir tanto la obligación como la permisibilidad. En otras palabras, pensemos, por ejemplo, si es que la ley permitiera, diga usted, por ejemplo, venta libre de cocaína en cualquier cantidad. Eso está en el ordenamiento jurídico como algo autorizado. Entonces, por este principio de permisibilidad, sacamos la consecuencia de que esa permisibilidad que tiene la venta de drogas, como por ejemplo de cocaína, esa permisibilidad de primer orden está permitida por ese propio ordenamiento jurídico. Entonces, recuerde, eh, permisión, licitud, autorización, las tomamos como sinónimas y en todos esos casos la simbolización para eso es la A del verbo autorizar. ¿Sí? Entonces, este es un principio de derecho jurídico. Lo que está en la ley como un deber o como un derecho, para que esté de acuerdo eso con el derecho natural, el derecho natural tiene que permitir tanto la obligación como la permisión que están en el derecho positivo.
o en cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces, fíjese, tenemos aquí, por una parte, en el segundo caso, tenemos dos operadores de licitud, un interno, otro externo. En el primer caso tenemos dos operadores, pero el interno es de obligación, el segundo, a ver, el interno de obligación, el externo de autorización. Esto es como estas dos A, ¿sí? Son de segundo orden, ¿sí? Se están aplicando, esta autorización se está aplicando a otros calificativos deónticos. Por eso digo que es de segundo orden. ¿Sí? Entonces, para que algo sea, en resumen, para que algo sea obligatorio o lícito en el ordenamiento jurídico, estos calificativos deónticos a su vez deben ser autorizados por el propio ordenamiento jurídico. ¿Sí? Eso quiere decir que no todo lo que está en la ley necesariamente se ajusta a lo que debería ser. Y por lo tanto, se da paso para que, o bueno, aquí se está poniendo condiciones para que una acción cualquiera reciba uno de estos calificativos deónticos. ¿Sí? Si es que algo, si nosotros estamos obligados a hacer una determinada acción, si se nos impone una obligación, esa imposición tiene que ser lícita. ¿Sí? Ese es el espíritu de la primera versión de este principio de permisibilidad. Y también lo mismo se aplica para cuando una acción se la declara como lícita. ¿Sí? Si es que una acción es lícita, por ejemplo, sacar dineros, tener dinero en el extranjero sin pagar impuestos al país donde uno pertenece, si es que eso es lícito, entonces el propio ordenamiento jurídico debería permitir esa licitud. ¿Sí? Bien, y en caso de que no sea lícito, entonces habría que eliminar esa antinomia y tratar de superarla. Bueno. A ver. A través de transformaciones lógicas, Lorenzo saca una consecuencia de este principio de permisibilidad. Y es la siguiente consecuencia. A ver, él la llama preceptividad. ¿Sí? A ver, el que sea obligatorio que una acción sea lícita, implica que esa acción es lícita. ¿Sí? A ver. Bien. Explico esto. Recuerde que la A es la simbolización de licitud y por definición un derecho es simplemente una licitud. Entonces, y aquí nuevamente tenemos la O, es un calificativo deóntico de segundo orden, ¿sí? Porque se está aplicando a otro calificativo deóntico, ¿sí? Esta A directamente se aplica a la acción. La acción A es lícita y esta licitud de la acción A es obligatoria. Ese es el antecedente de esta implicación. El que sea obligatorio que la acción A sea lícita, entonces eso es suficiente para de ahí sacar la consecuencia de que la acción A es lícita, está permitida. Pero obviamente esto es así desde el punto de vista lógico, o si quiere usted del derecho natural, aunque no lo sea desde el punto de vista del derecho positivo. Si es que
en caso de que el derecho positivo explícitamente niegue o prohíba la acción A, pero esa acción A es lícita y eso es obligatorio, entonces ahí simplemente, segunda vez, tendríamos una antinomia, pero hay una jerarquía en caso de que una norma del derecho positivo esté en conflicto con una norma del derecho natural. Como el derecho natural es incambiable, inmutable, eterno, la única manera de resolver ese conflicto es modificando el derecho positivo, ¿sí? Pero Lorenzo no cree que necesariamente el derecho natural va a servir de filtro como para eliminar la norma del derecho positivo que entre en conflicto con ella. Pero a la larga, con el paso del tiempo, será la norma positiva la que tenga que ceder, puesto que el derecho natural es incambiable. Bueno, entonces simplemente bastaría con que por lógica jurídica o por derecho natural sea obligatorio que la acción A esté autorizada para que ella efectivamente sea lícita, tengamos derecho de hacerla. Aunque explícitamente no esté dicho en el derecho positivo o aunque el derecho positivo diga lo contrario, ¿sí? Bueno, sabemos que desde un enfoque paraconsistente, como es la lógica nomológica, admite conflicto de derechos, conflicto de normas en general, conflicto de valores. Esas son situaciones simplemente contradictorias y hay como aceptarlas. Bueno, nada más, eso es lo principal de esta sección 942. Pasemos al principio de no impedimento en la sección 9.5, ¿sí? O a menos que tal vez tenga usted aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna crítica, ¿no? Ya. Bien. A ver, este principio, a ver, está enunciado aquí, estamos en la página 115, de que el que una acción sea lícita implica que no es lícito impedirla. ¿Ya? Y recuerde que la negación de la licitud, eso equivale a prohibición, ¿sí? Y una prohibición es un deber negativo, ¿sí? Con otros términos, eh, esta acción lícita equivale a un derecho, que una acción A es un derecho de alguien, por ejemplo, tenemos el derecho al empleo, ¿sí? A la vivienda, a la salud, educación, etcétera. El que el ejercer un trabajo sea lícito implica que los demás están obligados a no impedir que el sujeto de este derecho realice la acción A, ¿sí? Entonces, voy a escribir eso, lo mismo que está dicho aquí, con otras palabras. Si S tiene derecho a A ver, ya. ¿Qué pasó?
esta situación implica que el respondente, es decir, los demás, incluido la sociedad, el Estado, y en caso de ser necesario la comunidad internacional, tiene el deber de no obstaculizar, ¿sí? Esta ¿Qué acción, pasó? ¿sí? Bien, entonces, fíjese que tenemos acá. Por una parte, el sujeto ese tiene este derecho, ¿sí? Podría ser a hacer algo, tener o ser, y por otra parte, los demás tienen una obligación de tipo negativo, Daniela, ¿sí? ven. Obligación de omisión. A ver, Jessica, ¿puede apagar su micrófono, tal vez, por favor? ¿Ya? Digo, los demás tienen la obligación de no poner barreras, obstáculos, para que este sujeto efectivamente acceda a, a este objeto A. ¿Sí? Bien. Es lo que inmediatamente después vamos a ver como la correlatividad entre derechos y deberes. ¿Sí? Bien, pero fíjese aquí que está un deber de tipo negativo, y eso es simplemente porque aquí el derecho, ¿sí? Como sistema de normas, está protegiendo que este sujeto realice la acción A. Bien, ahora, ¿cómo se entiende este impedimento? Puede ser de dos maneras. El impedir puede ser con violencia o violencia sobre las personas. Por ejemplo, me ponen un arma en el pecho o mm, o de alguna manera ejercen fuerza sobre mi cuerpo, me están impidiendo. O imagínese si es que alguien pone una barra, un candado en la puerta y me impide salir. Eso es poner fuerza en las cosas. ¿Sí? Entonces, este impedimento tiene que considerarse en sentido fisicalista. ¿Sí? Impedimento de tipo... A ver, entonces, es o por violencia o a la fuerza. ¿Sí? Bien. A ver, avancemos. A ver, el Lorenzo, al momento de enunciar este principio de no impedimento, considera un par de objeciones. La primera de ellas es la de un concurso de méritos y oposición. Pensemos, por ejemplo, a profesor de alguna asignatura en la universidad. Si es que un candidato, llamémosle Pedro, tiene derecho a ganar el concurso, significa eso que por aplicación de este principio, los otros candidatos no pueden presentar, por ejemplo, documentos o evidencia para que se le califique con notas más altas,
o el rato de realizar una clase demostrativa, no pueden los otros realizar esas clases de manera que reciban mejores calificaciones. La respuesta que da Lorenzo es que ese derecho que tiene Pedro de ganar el concurso, y puesto que le es lícito que gane, no es incondicional, sino que está condicionado a que no haya otros candidatos que le saquen ventaja o en los méritos o en el clase demostrativo, en el examen escrito o en todas esas fases del concurso. Entonces, los ejemplos, o mejor dicho, el supuesto contraejemplo, en realidad no lo es porque no son derechos absolutos, ¿sí? Como está aquí enunciado en general. A ver, una de las consecuencias que saca Lorenzo a partir de este principio tiene que ver con la propiedad privada, ¿sí? A ver, ¿qué pasa con respecto a la relación entre personas necesitadas, menesterosas, y por el otro extremo, personas pudientes o que gozan de posesión efectiva de propiedad privada? Eh, es un problema conocido de la filosofía política, la cuestión de si el Estado tiene o no la obligación de reducir la desigualdad haciendo una redistribución, por ejemplo, a través de los impuestos. Uno de los autores que se opone a la redistribución es Robert Nozick, en representación de la corriente libertaria. Según ellos, si es que el Estado obliga a los individuos a dar parte de sus ingresos o de su riqueza al Estado para que haga obra social, por ejemplo, para financiar servicios públicos, eso sería una especie de esclavización, puesto que constituiría un trabajo forzado. El Estado estaría obligando a ciertos individuos a trabajar, quieran o no, para favorecer a otras personas. Y eso a la fuerza, porque si no, no pagan los impuestos, les cae una multa. Entonces, según esta manera de pensar, el Nozick está en contra de los impuestos. La posición que él toma es la de que si es que las personas ricas así lo consideran voluntariamente, puede ser por generosidad, pueden hacer donaciones, pero si no lo hacen, no deberían ser forzados por el Estado para hacerlo. A ver, frente a este problema, Lorenzo opina que si efectivamente hay derechos fundamentales, como son los de, empezando por agua y alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación, seguro social, etcétera, entonces los demás están obligados a no impedir que esas personas accedan a todos esos bienes a los que tienen derecho. Entonces, para que sean efectivos esos derechos
bienes básicos, como son los que he enumerado, y por otra parte, la propiedad privada estaría impidiendo el goce efectivo de esos derechos, entonces este principio de no impedimento está prohibiendo, o mejor dicho, limitando que los propietarios puedan hacer cualquier cosa con sus posesiones. ¿Sí? Entonces, este principio de no impedimento, por lo tanto, es polémico y por otra parte es poderoso, puesto que podría dar pie para una redistribución o para una limitación de la propiedad privada. Pero bueno, eso es más, correspondería a la filosofía política y no tanto a la filosofía del derecho, pero en todo caso está ahí esa dificultad y cómo la resuelve Lorenzo. Bien. Ahora pasemos a la sección número 10, precisamente aquella que tiene que ver con la correlatividad entre derechos y deberes. A ver. A ver, ya expliqué esta correlación, la cual significa que siempre que hablemos de derechos, tenemos que hablar de deberes y viceversa, en el sentido de que el titular o el portador de derechos, ¿sí?, impone un determinado deber en los demás. Eso quiere decir que si es que alguien es titular o sujeto de un determinado derecho, entonces puede exigir o demandar jurídicamente a los demás un cierto trato, ¿sí? De tal manera que si es que tiene un derecho negativo, los demás incurren en una obligación negativa, ¿sí?, de por lo menos no perjudicar a ese titular de los derechos. Y en el caso de que este derecho sea positivo, entonces en ese caso las obligaciones que tienen los respondentes también son positivas. ¿Sí? A ver, entonces a derecho negativo corresponde, ¿sí?, a ver, si un sujeto tiene un derecho negativo, el respondente, es decir, los otros particulares o individuos, la sociedad, el Estado, e incluso podemos irnos a la comunidad internacional, tiene un deber también negativo. Y si es que el derecho que tiene el sujeto es positivo, como son, por ejemplo, los derechos de bienestar, en ese caso, el respondente tiene un deber de tipo positivo, ¿sí? Deber negativo son los de omisión o inacción, un derecho de no hacer ciertas cosas. En cambio, el deber positivo es de hacer, prestar, ¿sí?, ayudar o socorrer, ¿sí?
Entonces, esta es la correlatividad y también a la inversa. Si es que alguien está en obligación de hacer algo, entonces otra persona está en el derecho de recibir un determinado bien o servicio. ¿Sí? A ver, por ejemplo, a ver, y creo que en alguna otra ocasión le mencioné si es que una primera persona presta dinero a una segunda, la primera adquiere el derecho de que se le devuelva ese dinero prestado y la segunda persona está en la obligación de pagar. ¿Sí? Entonces, siempre que hay un deber, hay un derecho de otra persona y viceversa. No puede haber derechos sin deberes y también no hay deberes sin derechos. ¿Sí? Entonces, esa es la correlatividad. Ahora, en este acápite, Lorenzo hace una pequeña historia. Para ello, se refiere a las discusiones que hubo en Francia en 1789, antes de que se redacte la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, esto está en nota a pie de página y tiene que también que leer esas notas. Se hace referencia al diputado Pellerín, que el 17 de agosto él había en su intervención insistido en que no hay derechos sin deberes y viceversa. ¿Sí? A ver. Ya. Claro, se discutía en la asamblea si es que solo había que hacer una declaración de los derechos del hombre o también una declaración de los deberes del hombre. En 1860, Mazzini publicó un libro, está en el título en italiano, no sé si está traducido al español, Los deberes del hombre. ¿Sí? Y en 1795, o sea, 6 años más tarde de lo de Pellerín, la Constitución, la nueva Constitución de la República Francesa proclama la Declaración de los Derechos y de los Deberes del Hombre y del Ciudadano el 22 de agosto. Bien, ahora hay a ver, entonces, Constitución de 1895, a ver, 1795, ¿sí? El primero era, voy a anotar aquí, el diputado Pellerín, la Constitución francesa de 1795, y quisiera añadir la corriente del solidarismo francés, especialmente con Bourgeois y Digweed, ¿sí? eh, los cuales sostienen que la relación entre el individuo y sociedad es una especie de cuasi contrato
mutuo. Lorenzo Peña prefiere hablar de una relación sinalagmática en el que tanto el individuo como la sociedad tienen derechos y deberes mutuos. El individuo puede reclamar para sí que la sociedad le dé algo, pero esos derechos están condicionados a que el individuo también ponga de parte y cumpla con sus deberes. Entonces, esta corriente es una de las que contemporáneamente han insistido en esta correlación entre derechos y deberes, tanto por parte del individuo como de la sociedad. ¿Sí? El individuo tiene derechos y eso significa que la sociedad tiene obligaciones y al revés, la sociedad también tiene derechos y por lo tanto los individuos también tienen obligación con respecto a ella. ¿Sí? Hay estas dos normas tienen tanto el individuo como la sociedad, el uno con respecto a la otra. Ahora, hay que hacer aquí una matización y voy a apagar un poquito la cámara para aprovechar este espacio en blanco. Supongamos que hay una obligación de que por una parte A, el individuo A, haga X, la acción X, y el individuo B haga Z. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en que una primera persona entrega una determinada suma de dinero, pongamos $600, y una segunda persona entrega un teléfono a la primera. ¿Sí? Entonces, es obligatorio que se den estas dos acciones. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que si es que la primera persona paga la cantidad a la segunda, entonces A adquiere el derecho de que B realice la entrega del teléfono. ¿Sí? Bien. O también al revés. Si es que la segunda persona entrega a A el teléfono, entonces B adquiere el derecho de que A le entregue la cantidad de dinero. Ahora, ¿qué pasa si es que el primer individuo no cancela el monto pactado? ¿Sí? ¿Tiene B obligación de entregar el teléfono? Entonces, en respuesta, Lorenzo cita un adagio latino, non ad implenti, non est ad implendum, lo cual, traducido al español, es que al que no cumple, no se le debe cumplir. O si es que en un contrato hay una parte incumplidora, entonces la otra no tiene obligación de hacer su parte. ¿Sí? O sea, al incumplido no hay que cumplirle. ¿Sí? Bien, entonces, fíjese, si yo quisiera, a ver, poner aquí, tengo aquí la obligación de una conjunción y sucede el primer conjunto, a ver, pongamos en general, tengo, es obligatorio P y Q
y sucede P. ¿Sí? Si la primera persona hace la acción X, y ahí concluimos que es obligatorio Q. ¿Sí? La segunda persona está en el deber de hacer la acción Z. Bien, esta es una regla válida de lógica. Si tenemos una obligación de la conjunción y sucede, de hecho, el primer conjunto, de ahí, a partir de estas dos premisas, por lógica nomológica, concluyo la obligación del segundo conjunto, que se sigue de estas dos premisas. ¿Sí? Bien. Ahora, para terminar esta correlatividad de derechos y deberes, Lorenzo indica que el goce de los derechos humanos o de cualquier tipo, está condicionado al cumplimiento de los deberes. Piense, por ejemplo, en recibir educación o servicios de salud gratuitos como derecho, y en nuestro país está reconocido en la Constitución. Esos derechos están condicionados a una determinada obligación, la de contribuir al bien común. Precisamente ese deber también está en la Constitución. Permítame, tengo aquí la Constitución en la mano. A ver, le leo, ejemplo, el artículo 356. Y es importante. A ver, dice, la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. Y esto entró en vigencia después del referéndum. Fue en octubre 2008, y en ese mes nosotros como Universidad de Cuenca ya habíamos empezado clases y los estudiantes habían pagado sus matrículas, pero había que devolverles. Si no estoy mal, eso se hizo, es decir, tuvo efecto retroactivo. Pero fíjense, en el segundo párrafo, la segunda oración dice, la gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Es decir, están recibiendo educación gratuita por derecho, está muy bien, pero también así están obligados a estudiar con responsabilidad. Esa es una obligación. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo particular de esta correlatividad. Los estudiantes, por derecho, no es por un ofrecimiento del partido o un ofrecimiento de campaña que podía no haberse hecho, sino que jurídicamente el Estado está en esa obligación. Y por lo tanto, esa obligación que se impone el Estado tiene su origen en que los individuos tienen el derecho a esa educación. Entonces, el Estado no puede rehuir el ofrecer esos servicios de educación. Ahora, el deber del bien común está en el artículo 83.7, ¿sí? Le leo. Es el capítulo 9. Déjenme ver. Quiero decirle en qué parte está. Ya. A ver. Está en el título 2 de los derechos, en el capítulo
noveno. ¿Sí? A ver, este título 2 de los derechos tiene 9 capítulos. Los 8 primeros son acerca de los derechos y el último habla de responsabilidades. ¿Sí? Al final. ¿Sí? Entonces, el artículo 83 empieza diciendo, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Y ahí viene 2 puntos y hay un listado de 17 deberes. El número 7 dice promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir. ¿Sí? Bien, entonces simplemente le llamo la atención sobre esto porque es interesante constatar que en la Constitución se plasma, se materializa un principio que pertenece a la doctrina jurídica, que en el mismo título 2 que habla acerca de los derechos, hay un capítulo sobre deberes. ¿Sí? No hay cómo separar los unos de los otros. Bien, entonces al respecto, lo que dice Lorenzo es que si es que una persona no cumple sus deberes, entonces decae en su capacidad o en su habilidad de exigir a los demás que le den los bienes y servicios a los que tiene derechos. ¿Sí? Entonces, por no cumplir sus deberes, se reduce esa obligación que tienen los demás de respetar sus derechos. Pero esa reducción de que se le cumplan sus derechos tiene un límite por debajo del cual no hay cómo rebasar. Es decir, hay un mínimo de calidad de vida o estándar de vida que sea humano, digno, decente, por debajo del cual a nadie hay como ir por debajo de ese umbral. Piensen ustedes, ustedes, por ejemplo, incluso en las personas privadas de libertad. Puede ser un asesino, está cumpliendo la pena máxima, y sin embargo eso no no es razón suficiente el haber cometido esa falta gravísima, el, el que se le quite, se le prive de otros derechos, como por ejemplo el alimentación, agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ciertos derechos van a estar mermados, de hecho, el de la libertad está totalmente suprimido, pero no se le puede quitar todos los derechos. ¿Sí? Sé que ese es algo que no sucede así en todos los países. Otros países tienen la pena capital para ciertos delitos, pero felizmente no así en nuestro país. La historia de la jurídica nos indica que en las últimas decenas de años, cada vez son más y más los países que han quitado la pena de muerte en sus países. Y podremos esperar que a futuro la pena capital esté suprimida a nivel universal. Bueno, entonces voy a poner aquí para que quede constancia de que abordamos esta subtemática, la de que la exigencia de derechos está condicionada al cumplimiento de deberes.
Sí, recuerde aquí el condicional es la herradura echada de la lógica. Está introduciendo una condición necesaria, ¿sí? En la lógica esto se lee como solo si. Alguien puede exigir eh, lo que le corresponde por derecho solo si cumple sus deberes. En caso de que no cumpla, entonces no es que pierde todo derecho, pero sí experimenta una reducción de estos derechos. ¿Sí? Ya no va a ser al máximo como si se cumpliría esta condición de que está poniendo de su parte. Bueno, entonces iba a hablarle ya, con esto termino la sección 10 y quería finalmente pasar a la 15, que es la fundamentación de los derechos humanos, pero ya estamos cerca de, me falta creo que un minuto para terminar la hora de tutoría y entonces le vamos a postergar eso para el día de mañana. Y con eso acabaríamos por hoy.